Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoyemos ese patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Una institución firmísima en su objetivo, que es brindarle apoyo a las familias afectadas por una enfermedad como el cáncer, catastrófica, costosísima y además dificilísima de vencer, que no es fácil. Pero se necesitan los recursos, eso es inevadible. Sin recursos es imposible tratar esa enfermedad. Como he dicho otras veces, aún los médicos haciendo un aporte técnico no solo en el diagnóstico, sino también en el tratamiento, en el seguimiento, pero los tratamientos, los medicamentos, la analítica, las imágenes, sumamente costosos. Hay que apoyar ese gesto. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Espacio para apoyar a los salesianos de la Iglesia Católica que cuidan, regentan esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Muy bien. Bueno, el Banco Central ha hecho una proyección para el crecimiento del Producto Interno Bruto o la riqueza nacional para el año 2025 en 4.9%. Sería excelente si crecemos un 4.9%. Ponen un margen entre 4 y 7, es decir, un piso y un techo
por donde debe manejarse la economía. Ponderando eso sería 4.9, el porciento de crecimiento que prevé el Banco Central. Claro, el Banco Central es una institución que tiene mucha credibilidad y respetabilidad, porque es una institución que se da a respetar y que cuando habla, opina el Banco Central, es una institución creíble y una institución con la certeza de sus informaciones y sus previsiones. Como he dicho, ahí no se antepone la incertidumbre a la previsibilidad. Lo hemos dicho muchísimas veces. Y pienso que es como una advertencia también, digo yo, en una opinión muy personal, y quizás tal vez no encaje o no sea propia de un juicio correcto, o que sea propia de un juicio, diríamos, propio de un ignorante en la materia, porque yo no soy economista. Pero en vista de que el Banco Central, en este asunto de las reformas que se han planteado, no la política, sino la reforma fiscal, no ha hablado. Una institución como esa, pero Valdés es un hombre que no se entromete en los terrenos de otros. Esto ha sido Hacienda y los técnicos del gobierno y los políticos del gobierno los que han diseñado esta reforma o esta pretensa reforma, porque eso todavía, ahora es que falta, como dice, ahora es que falta mambo, como se dice vulgarmente, pero falta mucho diálogo. Pero el Banco Central no opina de eso, es verdad. O no sabemos si han consultado a Valdés, que es todo un especialista en crisis, porque ese es un especialista en crisis. Y no sabemos si los técnicos del Banco Central han ponderado alguna de estas medidas o si esa propuesta de Hacienda fue llevada por lo menos al Banco Central o a la Junta Monetaria. Miren, denle un vistazo a esto, a ver cómo esa economía no se afecta con esto. Pero uno no sabe. No sabemos si el Banco Central ha sido consultado. A todas luces, esa propuesta me dice a mí, conociendo uno al Banco Central y a Valdés y ese equipo de gente que hay ahí, que son gente muy capacitada, muy entrenada, a mí me luce que Valdés no le ha dado un vistazo a eso, a esa propuesta, porque es que es una propuesta que tiene cosas casi que rayan en la absurdidad. Y pienso que ese aviso que hace el gobernador o la gobernación del banco, de ese crecimiento de 4.9, advirtiéndole a esos rookies de Hacienda, miren, para crecer 4.9 y mantener esta estabilidad macroeconómica, cuidado con hacer unos tollos allá en Hacienda. Porque imagínense ustedes, si los sectores más importantes para el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica se ven rezongando y afectados por estas medidas, ¿qué va a pasar? Es decir, se puede mantener la previsión, que en este caso sería ya un pronóstico, y yo siempre acostumbro a hablar de diagnóstico cuando el Banco Central habla, pero aquí no me atrevo a decir que es un diagnóstico, será un pronóstico, porque de aplicarse esa reforma como eso está planteado, ¿qué va a pasar? Los sectores como el turismo rezonan y dicen que eso arruinaría la inversión extranjera en la construcción de hoteles. Se pararía prácticamente, porque los incentivos se van. Los incentivos a zona franca, los impuestos inmobiliarios, esas instalaciones y esas cosas, van a la ruina. Los industriales con los
inversiones de capital y las maquinarias y esas cosas, todo el mundo a pagar impuestos. Los impuestos inmobiliarios no dejan de ser también, afectan la inversión extranjera o la inversión de mucha gente que viene y trae dinero para construir, qué sé yo, hacer edificios. Entonces, el comercio grita también. Todo el mundo está gritando por el asunto. Y el CONEP, la construcción se va a resistir según ACOBI. La construcción se iría prácticamente a la ruina, o no a la ruina, pero sí a los pisos. Entonces, ¿qué va a pasar con la estabilidad económica? Si esa reforma se aplicara como eso está. Entonces, más, la paz social. El Banco Central siempre, cuando hace sus informes de economía, habla de la paz social. Es decir, esa estabilidad macroeconómica mantiene a la gente tranquila. Que eso no beneficia a todo el mundo, que hay mucha inequidad, es verdad. Pero también es verdad que cuando no hay crecimiento económico, la miseria y las preocupaciones se ven más. Y la gente se alarma y vienen las protestas a la calle. Pero si hay estabilidad macroeconómica, hay crecimiento, se genera empleo. No es lo mismo que cuando comiencen estos empresarios y digan que les afecta el ron y la cerveza y nos vamos a despedir empleados porque no soportamos estas alzas. Yo no sé quién fue que dijo, no sé qué sector fue que dijo que perdía como 100,000 empleos si se aplican esas reformas en la forma que se ha planteado. 100,000 empleos se perderían. No recuerdo qué sector fue que habló de eso. No sé si es zona franca o industria, no recuerdo. Pero esas son cifras alarmantes. Entonces, pienso yo que esa advertencia que hace Valdés, o mejor dicho, esa advertencia, no ese anuncio de que vamos a crecer 4.9 en el 2025, diciéndole, pienso yo, ahí sí advirtiéndole a esos rookies de Hacienda, miren, tengan cuidado, porque para que pase esto, se necesita que haya un recto juicio allí y no un torcido juicio de razón y de palabra, como yo acostumbro a decir aquí. Me parece interesante. Porque esa reforma, señores, bueno, la oposición ha hablado, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Básicamente esos dos partidos son los que han hablado. Leonel Fernández como vocero de la Fuerza del Pueblo y algunos dirigentes del PLD que han hecho declaraciones independientes o individuales. Ahora, Leonel Fernández, hemos dicho nosotros aquí, es un dialoguista, un hombre de diálogo, devoto del diálogo, es Leonel Fernández, siempre ha sido así. Hemos dicho nosotros, en tiempos de crisis se ha lucido. En ocasiones solemnes también se luce la forma pragmática, fundida como en ese molde pragmático de Balaguer y esa gente. Leonel Fernández ha sido así. Pero Leonel, que también es un hombre sujeto a las realidades porque es pragmático, Leonel Fernández ha hecho unas declaraciones que son un poco fuertes como opositor, válidas como opositor, que ha ganado entonces la reprimenda de gente del gobierno que dicen que la oposición es la culpable de todo esto y que ellos se han visto obligados a hacer esta reforma porque fueron culpables los que estaban antes en el poder. Pero resulta que hace 4 años que los que están mandando la reforma están en el poder. Eso había que decirlo allá en el 2020 y no en el 2024. En el 20 era que había que decirle al PLD, miren, ustedes no tienen fuerza moral para hablar o criticar esta propuesta de reforma, porque ustedes dejaron un desorden aquí, o ustedes obviaron aplicar la reforma como se había acordado en la agenda que se preparó de desarrollo del país, aquella, ¿cómo se llamaba? Encuesta, no sé, de desarrollo. Perdón.
Pero se ha hecho 4 años después, cuando ya el PRM, como se ha dicho, ha estado en el poder, haciendo y deshaciendo desde el poder. Y hemos dicho nosotros aquí, desde ayer lo decían, el PRM, como su ADN viene del PRD, parece que el PRM, hemos dicho muchísimas veces aquí, no ha podido borrar ni superar esa herencia emocional e ideológica de ese pasado PRDista. ¿Por qué? Porque siempre vemos la realidad, se ven como caótica. Siempre dejan la mala imagen caótica del Estado, del poder, lamentablemente. Entonces, todos esos gastos y todo ese dispendio que nosotros aquí como voces solitarias de ese balaguerismo pasado, porque así que me dicen a mí que tú eres demasiado balaguerista, Manuel Fermín. Pero el problema no es que yo sea balaguerista o antibalaguerista, es la referencia de ese Balaguer pragmático y que rayaba en la tacañería, siempre he dicho yo aquí. Era tacaño, no solo austero, sino tacaño, porque Balaguer se me entraba la mano por aquí al bolsillo de atrás y yo lo vi, eso, en una inauguración, no recuerdo por dónde, y sacaba papeletas o papeleticas de esa de baja denominación, 5 pesos, 10 pesos, qué sé yo, en los 12 años. Pero Balaguer no le daba 100 pesos a nadie, así, de papeleta, muy difícil. Porque era un hombre no solamente austero, sino tacaño. Y decía, muchísima gente lo sabe, yo no sé cómo que la gente se queja, porque a mí el dinero, con lo que yo gano 1,000 pesos o 2,000 pesos, no me acuerdo cuánto era el salario, pero yo vivo con eso. Y la gente hasta se reía, porque imagínense ustedes, Balaguer no mantenía muchachos, ni tenía que ver con quién era lo que se iba a cocinar hoy aquí en esta casa. Bueno, pero ese era un referente, por eso es que uno tiene que hacer las menciones de él, pero un referente de cómo se maneja un Estado pobre, como el de este país. Entonces, eso creo yo que ha afectado al PRM. Y la oposición tiene que sacarle ventaja a eso, porque ¿qué es lo que le va a decir? Le va a criticar, pero no es una crítica de la oposición porque quiera hacerle una oposición política. Es que se monta en el mismo carruaje en que están los sectores que se sienten afectados. Entonces, aprovechan ese disgusto de los sectores afectados y aprovechan para, como dicen, darle el hachazo al PRM. Pues la realidad, pues, es la política. El PRM, cuando estaba en la oposición, era lo mismo. Y que le pongan esos videos. Cuando ponen esos videitos del presidente Abinader en la oposición. Y ahora, señores, eso es difícil, ustedes soportar eso. El presidente, tener que defender esa propuesta es una absurdidad prácticamente. Sería defender lo absurdo. Ya el propio presidente dijo, mire, eso será revisable, porque él es consciente. El 80% de la clase media se ve afectada por eso. Imagínense ustedes. Entonces la oposición, ¿qué va a hacer? Montarse en ese discurso, porque ellos no son tontos. Ahora, repito, Leonel Fernández es un devoto del diálogo. Todo el mundo lo sabe. Y siempre ha sido un hombre con esa paciencia, esa prudencia para hablar y para todo. Ahora, el hombre, sabiendo el nivel de disgusto que hay con esa propuesta de reforma, no ha dejado títere con cabeza, como dice. Y pienso que se inhibe también para el diálogo, porque ha sido muy crítico. Y le ha dicho al gobierno una de las expresiones que más le duele al PRM. ¿Por qué? Por eso que yo digo que no ha podido superar esa herencia emocional e ideológica del PRD,
de que al PRD se le catalogó como que no sabía gobernar. He dicho muchas veces aquí, al PRD y al PPH-PRM se le echa de menos cuando están en la oposición. La gente quiere que vayan al poder, pero cuando están en el poder se le deplora. Siempre hemos dicho eso nosotros aquí, hemos repetido eso 1000 veces. Entonces Leonel Fernández, con esa expresión de que no saben gobernar, no hay duda que le va eriza la piel del gobierno. Y ahí mismo también se inhibe o se descarta para el diálogo, porque uno sabe que esas son expresiones muy políticas, típicas de una oposición frontal contra el gobierno. Y que es una especie también de espadachín que clava como decía Lenin, clave la espada profundamente si usted siente algodón, y si la espada encuentra un material resistente, sáquela. Decía Lenin, atribuyen los comunistas, mejor dicho, que Lenin había dicho eso. Entonces, Leonel Fernández ha aprovechado, sabe que la posición está en una posición defensiva, estuvo y ahora gana el espacio de oposición firme porque el gobierno es el que se siente a la defensiva con una propuesta tan rechazada, tan objetada. ¿Y qué es lo que se plantea o qué es lo que se ve? Que el propio gobierno luce, como he dicho yo otras veces aquí, el malabarista de circo. Toda esta reforma y todas estas cosas que se han planteado y tanta crítica es como el malabarista de circo que tiene 5 platos en el aire. Pero si uno cae, se van todos al suelo. Y entonces el país luce, en esas condiciones luce el país como con un pie en el aire y el otro pie con el abismo como suelo. Y eso es fatal. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos.
Bueno, de esa reforma que vamos a seguir hablando, porque que no va a ser fácil. Repito, el gobierno va a tener que obtemperar a todas esas solicitudes y abrir un espacio de diálogo amplio con todos esos sectores, porque cada vez que uno oye, la gente que hablan de turismo, señores, ponen la cosa satánica, como dicen, eso es el infierno que va a venir. La zona franca, usted oye los defensores y eso es la debacle. ¿Quiénes más? Los refresqueros, refrescos no alcohólicos, cerveza y rones, lo mismo. El área inmobiliaria, el mismo problema. Todos se quejan de que van a ser afectados, las industrias, los industriales. Yo he visto los industriales de Herrera. Bueno, ¿quién es el último? Pero ya ese no se queja, ese protesta. Porque estos sectores no van a salir a la calle a protestarle al gobierno, los sectores productivos, porque sería una absurdidad también, porque ellos no van a contribuir al caos. O si no al caos, por lo menos a la demanda justa y legal que puedan tener los sectores populares que se sientan afectados. ¿Por qué? Porque el último que falta por hablar es el pueblo, que es el que habla. Habla en las urnas cuando es tiempo de urnas. Pero entonces, como estamos lejos de las urnas, entonces comienza a expresarse. Y fíjense que ya comienzan los cacerolazos. Y eso es peligroso. Porque como hemos dicho nosotros aquí otra vez, el pueblo está tranquilo y no quiere, la gente no quiere. Porque hace tiempo que ha habido esa paz social, esa tranquilidad social. No ha habido esa ebriedad callejera. Algunas protestas en los pueblos, principalmente por los apagones, la falta de agua potable, los caminos en malas condiciones, toda esta lluvia deteriora muchísimo los caminos y si los gobiernos no tienen unidades básicas, operativas, funcionando a toda capacidad, no cumplen, no ayudan. Entonces la gente se revela más. Porque imagínense si usted le dice que el INTEVI le va a subir un 18% a productos del ajo, la cebolla, la sal, el aceite, qué sé yo, la carne de vaca o de res, el salchichón, el salami, imagínense ustedes. Y que además de eso, la gente en medio de un apagón no tiene la energía eléctrica, se la retiran 4 y 6 horas, le cobran una factura cara. Además no hay agua potable, porque también si no hay luz tampoco hay agua en esos pueblos, porque las fuentes vienen con la energía, las bombas generalmente, las bombas de agua. Pero además los caminos deteriorados y la gente molesta. Entonces todas esas cosas y además que la comida se le encarezca. Cosas como el ajo, la cebolla, el salchichón, la sal, imagínense usted la sopita. Ay, Dios mío. ¿Y qué dominicano no cocina con la sopita? O todos esos frijoles, porque nada más no son las habichuelas rojas. Hoy los guandules. Y usted sabe lo que cuesta una lata de guandules. Y que le peguen un 18% que el guandul paga, porque ya cuando está enlatado, eso es IVA, eso es valor agregado, eso es ITEVI. Esos son bienes industrializados. El guandul, imagínense ustedes, entonces este pueblo, ¿qué es lo que va a comer? Bacalao y arenque todavía más caro. Hasta los guineitos. Yo creo que los guineitos están fuera, son la yuca y los plátanos, nada más, pero la batata, la yautía, esa yautía coco. ¿Y qué es lo que la gente va entonces? La gente se va a sentir, yo decía aquí de la naranja agria, por ejemplo. Esa cosa, sumado a todos esos problemas, esas deficiencias en los servicios, como yo he dicho, eso enerva a la gente y eso es peligroso. Entonces el gobierno va a tener que sentarse. Y ese equipo de Hacienda, que el presidente tenga cuidado con esos rookies que hay ahí, porque hay gente bisoña que no tiene experiencia.
Entonces comienzan a hacer muchísimo disparate ahí y a poner números a lo loco. Y eso es peligroso. Ahora vamos también a la observancia. Es decir, la Dirección General de Aduana y la Dirección de Impuestos Internos, cosa que está bien, porque los evasores tienen que pagar, porque los que pagamos impuestos nos sentimos muy mal si hay gente que no paga y lo evade. Eso está muy mal. O quien se roba un impuesto cobrado, retenido, como es el ITEVI o el IVA. Eso es peor todavía. Que un restaurante usted va, le cobre el ITEVI y luego se lo guarde y no lo devuelva al Estado. Ustedes imagínense ustedes. Y hay gente que le esconde el pago. No aceptan tarjeta, efectivo y qué sé yo, no dan recibo, ni dan factura, ni nada. Hay mucha trampa. Entonces se va a observar consumo, ingreso y consumo y gasto de sectores que no están contribuyendo. Pero eso también hace sentir mal a la gente, porque también cuando lo obliguen a pagar se enerva más. Entonces esas cosas van a subir la presión sobre el gobierno. Economistas como Andy Daguay, que es una persona que es y tiene brillo, es un gran economista, nadie le puede restar calidad como profesional, estudioso de la economía. Él es un hombre que trabaja para él, donde se mete Andy Daguay a sacar beneficios para él. Pero hace a veces planteamientos que no es que sean aplicables, pero sí hay que estudiarlo. Por ejemplo, él ha hecho una sugerencia que parece válida, que la ponderen las autoridades. Y él dice, miren, el gobierno se puede ahorrar muchísimas disputas, muchísimos problemas con tantos sectores como estos. Imagínense ustedes, el 80% de la clase media va a pagar los impuestos. En un 80%. Los impuestos los va a pagar la clase media. Óigase bien. Ampliación de la base del ITEVI y el ajuste al alza de la tasa del 16 al 18%. Eso es clase media que paga eso. Para bienes que estaban exentos. La elevación del monto exento del impuesto a la propiedad inmobiliaria. Es decir, antes usted tenía 8 millones, creo 8 o 9 millones, el valor de una propiedad para comenzar a pagar impuestos. Pero ahora eso lo reducen a 6 o a 5 millones. Imagínense, aquí habrá que consumir tablas de palma, de yagua, habrá que construir de nuevo con horcones, en vez de columnas de bloc o de concreto, vamos a tener que horcones, aquellos horcones y aquella tijerilla y todas esas cosas, volver a la madera, y a la madera bruta, no cerrada, a los ranchos, para evitar el pago de los impuestos. Y dice el Banco Mundial que el impuesto inmobiliario es un impuesto a la riqueza. Bueno, es verdad, porque si usted considera que una casa de 5 millones de pesos con estos tiempos y estas devaluaciones es una casa de rico, imagínense usted. Hoy las casas que verdaderamente son caras, como se dice. Eso es un caos. Entonces, la eliminación de la deducción de los gastos educativos del impuesto sobre la renta. Es decir, eso es de la clase media. Porque ¿quién es que manda a los muchachos a los colegios? La clase media. Entonces trata de deducir esos gastos en educación, en esos colegios privados, trata de deducirlo del pago del impuesto sobre la renta. Muy lógico. Ahora lo que mandan los muchachos a la periferia, manda a sus muchachos ¿a dónde? A la escuela pública. Ahí no pagan, entonces no tienen que deducir de sus impuestos. Pero la clase media que paga esto, porque ellos son los que mandan a sus muchachos a los colegios. La eliminación de las compras por internet. ¿Quién es que trae eso? Clase media. La mayoría de los que compran por internet. Yo dije aquí, señores, 50 tirillas reactivas para la diabetes valen $12. 13 o $12 en Amazon. 50 tirillas
Aquí, 2.900 pesos. ¿Quién con diabetes se puede medir la azúcar, el nivel de azúcar en la sangre diariamente? No puede. Porque tiene que gastar 3.000 pesos, 3.000 y pico de pesos, casi 3.000 pesos mensual. Y entonces, ¿cómo se aguanta eso? Aparte también de las lancetas, que es con la que usted se puncha el dedo para extraer la sangre y entonces poner la muestra. También eso tiene un costo alto, y hay que utilizar una por cada pinchazo y tiene que botarla. Eso es costosísimo. ¿Por qué? Porque se le pagan impuestos, pagan empleados, impuestos sobre los beneficios, ITEVI, impuestos aduanales, etcétera, etcétera. Bueno, 80.000 cosas. Y entonces, la clase media afectada. La retención de los intereses se ha considerado un pago a cuenta del impuesto sobre la renta. Hasta los intereses que ustedes en los ahorros también van a ser grabados. Entonces la clase media, la clase baja no puede ahorrar. ¿Qué va a ahorrar la periferia? No puede ahorrar. ¿De dónde va a ahorrar? Si gana el mínimo y está por debajo del costo de la canasta. Eliminación de las exenciones a la ley de cine y mecenazgo. Eso es clase media la que están bregando todos esos muchachos, esos artistas y esas cosas. Entonces eso es muy difícil. Pues bien, el señor Andy Daguaje dice, para obviar todo esto, para obviar tantos sectores que están rezongando por esta propuesta de reforma, dice él, miren, el problema básico de la evasión lo tienen aquí las grandes empresas corporativas. Y fíjense que el día pasado, don Celso Marrancini dijo, los grandes ladrones de energía, no lo dijo con esos términos, pero la adjetivación castellana es rica. No le vamos a decir los ladrones o ladronazos o ladronzuelos o el pillaje o pilluelos, qué sé yo. Pero los grandes consumidores de energía sin pagar, fraudulenta, dijo Celso Marrancini, son de grandes consumidores. Y los grandes consumidores son los poderosos, los que tienen mucho billete y que tienen su casa aireada, acondicionada, con aire acondicionado centrales, que hasta la casa de los perros, yo creo que la casa de los perros, de la mascota también, tienen aire acondicionado. Piscina y todos sus gastos de energía y todo, entonces tienen una trampa para evitar el pago de la factura eléctrica. Entonces, la evasión está ahí. ¿Dónde dice Andy Daguaje que está la evasión? En las grandes empresas corporativas que van y declaran anualmente que no tienen ganancias, que tienen pérdida. Y si tienen pérdida, entonces no tributan. ¿Qué plantea él? Y me parece que tiene lógica, pero eso hay que estudiarlo. Vamos a cobrarle un 3% de las ventas que hagan todas esas empresas donde sospechamos que hay evasión, pero a todo el mundo. Aquí van buenos y malos juntos. 3% de sus ventas brutas. ¿Por qué? Porque él dice, si le cobramos ese 3%, independientemente de lo que ellos paguen, ese 3% ya garantiza más del 1.5%, que es lo que quiere el Estado o el gobierno para cubrir su déficit. El gobierno quiere buscar un 1.5, bajar un 1.5 del déficit del PIB, del déficit fiscal, perdón. 1.5 del PIB. Pero él dice, con esta medida, con esa medida nada más, puede cumplir y se puede ahorrar la reforma para todas esas cosas que se están planteando de reforma. Y yo creo que tiene lógica. Y eso hay que estudiarlo. Y que el Estado lo estudie, a ver, y vea, porque ellos saben quiénes son los que pagan y los que no pagan, porque el propio Marrancini señaló que más de 800,000 clientes se roban la luz y no la pagan. Y ellos saben de dónde viene todo. Y que van a corregir eso. Y si usted sabe quiénes son y de dónde proviene ese fraude, entonces igualmente pasa con los evasores de pagos impositivos. ¿Por qué? Porque desde que una empresa,
que usted sabe que vende X cantidad de cosas aquí o X productos y llega a impuesto interno y declara al final de año, del año fiscal, declara que no tuvo ganancia. Pero no cierran esas empresas. Siempre pierden, pero no cierran. Entonces hay que sospechar que esa empresa está evadiendo el pago, engañando al fisco, porque está declarando pérdida cuando realmente gana dinero y los dueños no quiebran, no cierran. Entonces ahí hay una evidencia clara de que hay evasión. El 3% de lo que venda. Si usted vende hoy $200,000 o pesos, usted vende en el día, o vende 2 millones de pesos, el 3% de eso usted tiene que pagarse los impuestos internos. Es como el 1% que se pagaba de anticipo. Un 3% de anticipo a todo eso, esas grandes corporaciones que se sospecha que evaden porque declaran pérdida. Me parece interesante. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, hay que pensar o calcular qué estará pensando después, qué va a pensar el pueblo dominicano después de una propuesta de reforma o de reforma que apliquen esos impuestos en la forma en que acabo de citar ahí, los renglones que afectarían a la clase media. ¿Qué va a pensar el pueblo? ¿Cuál es el cálculo del pueblo dominicano? Electoralmente, ¿qué haría en el 28? Alguna gente señalan que sería barrido el PRM. Podría ser barrido, indiscutiblemente, porque esas son medidas muy pesadas. Es una carga, una losa muy pesada que hay que arrastrar o cargar, no hay duda. El pueblo
Eso es una enseñanza que le deja de que quién le dice la verdad, porque esas agendas inciertas de los políticos, el pueblo dominicano se va a dar cuenta quién lo engaña, porque hay que ver esos videos, repito, de la oposición ayer, la oposición del PRM, el propio presidente Abinader, todas las cosas que decía que iba a hacer y hoy la han negado todas, no se han hecho ninguna, al contrario, se han agravado algunas de ellas. Esa es una realidad y esos videos andan ahí en las redes, todo el mundo lo ha visto, no hay ni siquiera que hablar de ello, huelga citarlo. Pero eso va a dejar enseñanza. El pueblo dominicano en el 28 dirá, ven acá, pero estos políticos le dicen a uno una cosa y mañana cuando llegan al poder nos salen con otra. ¿Barrerá con el PRM? No se sabe. ¿Dividirá? ¿Va a dividir ese poder para que las cosas no sucedan en forma amarga como le ha estado pasando al PLD hoy? Porque hay que ver aquellos discursos, señores, de Danilo Medina. Danilo Medina, yo recuerdo, que presentaba como todo un gobernante con máscara en la cara, sin una fisonomía verdadera. Venía olímpicamente y nos decía, aquí no hay corrupción, cíteme la corrupción, en forma muy osca, le decía a los periodistas, cíteme la corrupción, ¿dónde está? Óigame, y el jefe de su escolta, hoy ahí está, por corrupción, está en justicia, señalado con actos gravísimos de corrupción. El jefe de su escolta, oyéndolo, el jefe de su escolta, oyéndolo decir eso a los periodistas, señáleme la corrupción. ¿Qué decía Danilo Medina? Repito, hombre con máscara, y el presidente Abinader debe cuidarse de eso, de andar sin máscara y con fisonomía verdadera, que ande de cara al sol, como se dice. ¿Qué decía Danilo Medina en el 16? Recuerdo yo en aquella rendición de cuentas, pues yo guardo, yo tengo mi hemeroteca. Aquí hay gente que no resiste la hemeroteca, muchos políticos no resisten una revisión de la hemeroteca nacional. No la resisten, porque por esos videitos que usted dice, como dijo el presidente, cuidado que está Google ahí, presidente. Google se lo están poniendo a usted también, por eso mismo, porque es que la hemeroteca es complicada. ¿Qué decía Danilo Medina en el 2016? Pido a los dominicanos tener el coraje de desterrar a los fantasmas y reconocer que en casi 4 años que llevo en el gobierno han cerrado espacios a las malas acciones con medidas preventivas y no recuerdo qué fue aquí, no, que esto no está como claro, saneadoras, con medidas preventivas y saneadoras, lo que permite avanzar en la transparencia y el cumplimiento de la ley, más que en las últimas décadas. Oigan cómo se presentaba aquel señor. Hoy digo que se vendía como un hombre sin máscara, un presidente y con fisonomía verdadera, clara. Sin embargo, fíjense lo que pasó después de salir del poder, porque cuando uno está en el poder como que se nubila y se le olvidan esas cosas. El único que se atrevió a decir eso aquí fue Balaguer, que dijo claro, sí, en mi gobierno esto está lleno de corruptos, muchísimo corruptos, pero esa se detiene en la puerta de mi despacho. Pero en estos gobiernos ha entrado a los despachos de los presidentes, ha entrado la corrupción, lamentablemente. Miren lo que ha pasado con eso del PLD, todos esos juicios. Pero aquí la gente no le gusta que le recuerden el pasado. Pero la historia, la callada se venga. Esa es la realidad. Y como decía Tales de Mileto, el verdadero sabio es el tiempo. Esa acción sedante del tiempo que calma los furores.
Y el país ha tenido ejemplos verdaderamente monumentales de esos comportamientos desde el poder. Y fíjense cómo hablaba Danilo Medina, con esa autoridad moral, esa fuerza, esa fortaleza moral de la que hablaba el presidente Danilo Medina en su gobierno. Y miren cómo terminaron las cosas. Los platos rotos, ese malabarista de circo, ese matador de toro, aquel hombre que señalaba con ese índice acusador y señalaba todo y era tan adanista. Nadie, ningún gobierno ha hecho, recuerdo yo, ningún gobierno ha hecho la obra social que hemos hecho nosotros desde el poder. Oigan bien, eso se atrevía a decir el señor Danilo Medina. Y miren hoy cómo están, como verdaderos guiñapos. Y todos los gobernantes tienen que verse en esos espejos. El presidente Abinader, que mide bien, que mida bien su segundo gobierno, su segunda gestión de gobierno, porque en el primero todo el mundo pasa y suma y aguanta y todo, pero miren lo que viene, miren por dónde andamos. Entonces, también a doña Miriam Germán, esto yo le voy a decir lo siguiente. Doña Miriam Germán, se le ha pedido como que si va a responder a lo que ha señalado el padre del hombre clave del camaleón mayor, que tronó en su programa diciendo las cosas malas que ha hecho el Ministerio Público para acusar a su hijo de falsedades, y además de que el Ministerio Público trató de chantajearle y de ofrecerle como la libertad a cambio de que acusara al señor Vera de ser el culpable de todos los hechos de soborno y de corrupción, y que su hijo se negó y que bueno. Miriam, que no responda. Yo le digo a Miriam Germán, no responda nada, que no le responda a ese caballero. Lo único que tiene que decir Miriam Germán es lo siguiente: miren, con toda su fuerza moral, su fortaleza moral y su paciencia, buscándola o señalando su inocencia ante las acusaciones que le estamos haciendo, pero donde hay que dirimir faltas y culpas es en los tribunales, no en los medios de comunicación. Entonces Miriam Germán, que le diga, mire, eso vaya y combatan con argumentos todo ese arsenal de pruebas que nosotros hemos llevado, tomadas lícitamente, llévenla y derrótenla allá ante un juez o los jueces que conozcan ese caso o esas imputaciones que nosotros estamos haciendo. Eso es lo que tiene que hacer Miriam Germán, entiendo yo, que le lleve eso allá, porque esa fuerza de carácter que usted muestra en su programa de televisión o en los medios de comunicación, eso no tiene validez en la calle. Donde eso tiene validez es en el tribunal. Ahí es que hay que demostrar la inocencia o aceptar la culpabilidad, porque para eso que están los tribunales y los cuerpos de defensa, sus abogados, que vayan y derroten a los jueces o al Ministerio Público, mejor dicho, porque la acusación la lleva el Ministerio Público. Pero Miriam no tiene que responder esas cosas, porque sería como arrastrar el caso, llevarlo a ese dime y direte y a una forma como de complacer y de, qué sé yo, y de enturbiar el juicio y poner el juicio como que es hijo de los prejuicios. Vamos a llamarle así. Que el juicio es hijo de los prejuicios y no de los cargos o de las imputaciones que se le están haciendo al caballero. Entonces yo le doy el apoyo a doña Miriam para que no le responda ante esas acusaciones que se han hecho, muy graves también, porque se le ha querido objetar como
gente que está dedicada a los daños, diríamos, al chantaje, y eso se ve muy mal, se vería muy mal que el Ministerio Público actúe en forma chantajista contra un imputado. Y bueno, te liberamos si tú acusas a fulano. Eso sería también algo increíble, que eso no lo puede aceptar nadie que conozca a Miriam Germán o a la misma Jenny Berenice, porque ¿cómo es posible que esos muchachos, esos fiscales, se van a prestar a cosas delante de los abogados de la defensa? Esa cosa como que luce un tremendismo contra Miriam o el Ministerio Público, me parece. Porque ¿quién va a hacer delante de los abogados de la defensa, quién va a hacer un acto de chantaje como ese? Eso es una absurdidad también, pienso yo. No sé, tal vez estoy equivocado. Bueno, el tiempo se me está agotando, pero yo tenía aquí, no sé, este caso de Estados Unidos. Estados Unidos vi ahí que está enviando unas baterías. Bueno, ya el tiempo lo tengo, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente antes de retirar el programa. Señores, gran parte de la ciudadanía israelí, judía, que vive en Israel, es gente que tiene nacionalidad norteamericana. Entonces, esa participación de Estados Unidos, ya mandando baterías antimisiles con personal norteamericano a manejar esas baterías, es una intromisión de Estados Unidos directo, pero Estados Unidos no niega que va a entrometerse en esa guerra con Israel. Pero pensando en eso, que la mitad o más de la mitad de ese pueblo judío, la mayoría son todos, tienen nacionalidad norteamericana o inglesa o francesa, porque los judíos, ¿dónde era que vivían? Y Alemania. Entonces hay que ver esas cosas. Esa nacionalidad norteamericana son judíos norteamericanos. La verdad que es una guerra que está complicada, muy complicada. Pero Líbano se ha buscado mucho de esos problemas por esa debilidad institucional y una debilidad como pueblo que ha dejado sojuzgarse del terrorismo de Hezbollah y de Irán. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.